Sus servidoras son Emilia Estrada Camacho, Shehad Sayana Guillermo López, y a continuación presentaremos cómo se usa la hermenéutica interpretada en el texto y las técnicas del uso para el contenido. Empecemos definiendo qué es la hermenéutica, que es la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido, según esto por Gadamer. Esto significa que hay que comprender e interpretar textos, que no es solo una instancia científica, sino que también pertenece con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo. Las fases del método hermenéutico, que corresponden al círculo hermenéutico, se van a dividir por precomprensión, reconocer los prejuicios, fusión de horizontes, oír el texto, aplicar el sentido e interrogarse. Esto va a estar todo predispuesto por el sujeto, intérprete a la acción de la comunicación, preparando la suficiente teoría para explicar los significados que ha interpretado el sujeto, mantener la rigurosidad de la metodología que la interpretación requiere, así como adecuando la temporalidad al contexto sociocultural y respondiendo el formato semántico que está dispuesto, y que la persona o el sujeto que tenga la capacidad de fluir en la construcción de discursos y en la pragmática del horizonte que une a la hermenéutica como aplicante y al texto como situación de faticidad apropiada. La comprensión, que es el paso inicial del círculo hermenéutico, se va a dar por ideas fuerza, que son los anticipados por el hermenéutico y constatados en el mundo de la vida. De ahí va a dar una aplicación de la comprensión, que es la explicación semántica del sentido superficial supuesto, la cual captura los hechos sociales de una manera descriptiva. De ahí viene la legitimación de la consistencia teórica y al final la comprensión. Bueno, todo empieza por la comprensión y de ahí se dan las ideas fuerza, que de ahí va dando la aplicación de la comprensión y después a la legitimación, que esto es como un círculo. Las partes que reciben el significado del todo y el todo adquiere sentido de las partes es un proceso anasintáctico inductivo, deductivo de búsqueda de sentido del texto que coactúa en la experiencia humana, según Dilthey. La interpretación es lo que funde lo aspirado por el intérprete y lo ofrecido significativamente por el texto o el acto humano. El investigador interpreta al comprender cuando se aproxima, se involucra teóricamente y explica las situaciones. Esto tiene que ser porque el lector de un texto tiene que conocer la psicología y el espíritu del autor para que la comprensión fluya con la naturalidad. La comprensión de la hermenéutica como la reproducción creativa del pasado. También la interpretación deberá quedar inscrita en el círculo hermenéutico de la comprensión, en cuanto ha permitido rastrear la experiencia de la verdad, buscarla e indagar sobre ella. El elemento privilegiado del método hermenéutico es el análisis comparativo. También la multiplicidad de los significados están en el intérprete y su pragmática, más no en el texto. La aplicación, que es la primera verdadera comprensión de la generalidad de cada texto, es un efecto de la comprensión. Esto comporta la actualización del pasado sobre el presente sobre cada presente, por lo que hace cada comprensión un proceso infinito. Los niveles de análisis en el círculo hermenéutico son 3: análisis formal, análisis semántico y sociocultural. El formal es hacia el orden narrativo y la lógica del narrador del texto. El semántico aplica en el texto el significado, la discerniendo las relaciones de la oposición y la homología. El análisis sociocultural, que contempla la función del social, el hecho narrado en el texto en un contexto cultural dado. Esto se va a dar en el mundo de la vida, que es una imbricación entre los niveles de análisis y el mundo de la vida. ¿Cómo se van a interpretar estos textos por mediación hermenéutica? Bueno, pues estos resultados, según Le Bouterfeld, se trata de pasar de un conocimiento cotidiano inmediato a un conocimiento científico y crítico. El investigador tiene que describir las relaciones, busca constantes estructuras esenciales de los fenómenos. Mediante una teoría de autorización, intentará obtener una comprensión crítica de la realidad por medio de un trabajo de conceptualización y de análisis conceptual. Se coincide que la unidad del análisis con la unidad de sentido para conservar la autenticidad de los fragmentos. Algunas técnicas del análisis contenidos es la
es la interpretación de los Q-análisis, que son matrices poliédricas y mapas conceptuales. Primero hay que categorizar las relaciones encontradas en el círculo, aplicado en los 3 niveles de análisis. Interpretar generalmente las categorías, construir una red interpretativa intercategorial trazando líneas desde el tráfico entre las categorías, representar la red desde una imagen o una matriz poliédrica o un mapa conceptual conforme. El hermeneuta amplía consecutivamente la red desarrollando una discusión que aplicará el conocimiento precomprendido, interpretando en la integración de los componentes la aplicación para construir el nuevo horizonte discursivo. Bueno, hay 2 tipos de análisis de contenido, el holograma y el trascender el círculo, construir un nuevo horizonte discursivo. En el análisis de contenido se trata de buscar a un nuevo horizonte discursivo. Más que nada se trata de trascender la red construida dando el salto cualitativo que permitirá abrir el círculo a nuevas posibilidades de comprensión. Y el holograma se trabaja con objetos, rasgos, intercambiando significaciones y perspectivas horizontales. Los mapas conceptuales permiten representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de posiciones fotografiando el pensamiento del sujeto, que hablan del relato y del sujeto en que interpreta. La información se organiza de acuerdo a la relevancia y categoría, general superior y específico inferior. Y estas son nuestras referencias basadas en la presentación. Agradecemos su amor.